Bueno, pues, ¿qué tal, amigos de A Dos Voces? Hace un buen ratito que no nos vemos, pero hoy volvemos a encontrarnos acá, muy contentos en este espacio que ya tenemos como un espacio de gran interés para todos. Es este espacio en el que hacemos un encuentro con psicoanalistas a distancia. Hoy estamos especialmente contentos, contentas, porque vamos a platicar con una analista que tiene una línea de trabajo muy interesante. Ella es Eva Gerach, es una analista argentina que radica en Italia y desde ahí comprenderán comienza a ser interesante este espacio de conversación. Entonces, pues vamos a iniciar a platicar con ella. Eva, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte hasta allá, hasta Italia. Lilia, qué gusto que estemos hablando. ¿Puedo decir algo? Yo no ¿Sí? nací en Argentina, soy italiana de nacimiento. Viví en Argentina, me formé en Argentina y tengo la cabeza de los argentinos, pero nací en Italia. Que esta ida y vuelta de Argentina a Italia y de Italia a Argentina, bueno, está trazada históricamente, ¿no? Entonces, puede ser que una ocurra primero, otra después, pero está ahí en sus trazos históricos, Eva. ¿Cómo se vive un analista con estos trazos de estos dos países tan importantes? Entonces puedo agregar algo más. También viví 15 años en Cartagena de Indias. Entonces yo digo, tres patrias. La gente dice una y yo digo tres. Me imagino entonces cómo esta riqueza de tu propia lengua te da justo para tener cierta disposición para este lugar del analista, para este trabajo como analista. Eh, ¿Cómo se traduce esto en tu clínica, por ejemplo, el que tú tengas posibilidad de esta lengua tan particular? Es increíble porque hoy estaba pensando justo lo que había pasado con una analizante que dijo un dicho en dialecto, ay, doctoresa, no sé si usted lo sabe y lo dice, porque es tan así que no me lo acuerdo, pero yo lo repito en argentino básico, como digo yo. Eso hizo un cambio en el discurso del analizante que fui yo la primera sorprendida. No es el contenido lo que sabemos como analista, sino eso que ella sintió que le entendí y que se lo dije de otra manera. Lo cual es descubrir a Freud, a Lacan, en cada sesión y por ahí con este juego de las palabras en una sesión, ¿no? No sé por qué me salió decir la misma frase que ella, el dicho que ella pensó que yo no sabía, se lo repetí en español, en argentino. El efecto que produjo, hubo un cambio en el discurso, a partir de ahí empezó a hablar con otro tono. Lo que pude pensar después es cómo es que se sintió, escuchó, conocida y que hay otra forma de decir su drama, se puede decir de otra manera. Todo esto por el juego de palabras, de un idioma a otro. Entonces, bueno, depende mucho de cómo puedas devolver, puedas hacer una conexión con ese contenido y cómo puedas traducirlo también para ponerlo de otra manera, colocarlo de otra manera en el discurso para hacer una modificación de lo que el paciente te trae, ¿no? Que Es, abone a...
a un cambio de posición. Dijiste la palabra precisa, ¿no? Una traducción. ¿Qué es lo que hacemos cuando interpretamos, ¿no? Cuando podemos interpretar un sueño, un lapsus o algo que sucede ahí, ¿no? Que yo escuchaba y solamente puntué eso, que es una traducción, que es lo que se hace con una interpretación, ¿no? Sí, comprendo, Eva. Ahora, en este tema de los territorios, de los países, de las naciones, ¿qué de particular crees tú que tenga la clínica psicoanalítica italiana? ¿Qué tendría de especial? Diferencias hay en cada lugar. Aquí es que no hay una experiencia analítica como la que hay en Buenos Aires. Yo me formé en Buenos Aires durante 15 años y ya hay códigos, ¿no? Uno va a un analista y empieza a hablar. En vez acá hay toda una posición como en principio, la gente como si va al médico y te pregunta. Entonces, a veces me toca explicar, ¿no? Que hay diferencias, que una cosa es cuando uno va al médico y otra cosa cuando hace un análisis, cuando quiere preguntarse sobre eso que le está sucediendo. Entonces, que me tiene que hablar ella o él, según la persona que sea. Si hay, recién ahora está haciendo una gran apertura el psicoanálisis en GRA, una apertura. No había la experiencia de más de 100 años, 120, no sé cuántos llevan en Buenos Aires. Acá sí, de la época de Freud había analista, pero no era masivo como en Buenos Aires. Esto es una gran diferencia. Cosa que también se produjo en el Caribe, ¿no? Cuando llegué a Cartagena no había nada. Y ahí, bueno, fundí con otras personas porque nunca se hacen estas cosas de solo, sino con un grupo de personas que se querían formar. El Círculo Psicoanalítico del Caribe, que ahora va a cumplir 30 años este año. Uh-huh. Y ya hicimos también el Círculo Psicoanalítico del Caribe Mediterráneo. Yo siempre les digo y les demuestro que el psicoanálisis está más en boga que nunca y lo necesitamos más que nunca, porque es el único que realmente trabaja con lo profundo, ¿no? Con eso que golpea tantas puertas, mostrando el dolor no solo de las mujeres que sufren, denunciando el malestar de esta época, sino los hombres también. Que la peste freudiana siga limitando las otras pestes. Y en esto... exactamente, sí. Vaya, pero entonces conoces, digamos, como tres experiencias muy complementarias, pero muy distintas, ¿no? Del psicoanálisis de Argentina, donde siempre he dicho se desayuna, se come y se cena, psicoanálisis, ¿no? Exacto. Ahí estás, pero en el propio hábitat, ¿no? A este otro lugar en el Caribe, donde te toca fundar, iniciar un movimiento, lo cual pues es muy importante, ¿no? Un movimiento que dices tiene 30 años ya, y estar en Italia, donde existe el psicoanálisis, pero hay que seguir trabajando para colocarlo, ¿no? Para colocarlo con su propia cualidad de lo italiano, que siempre la cualidad de lo italiano yo lo percibo así, como muy social, como más de ese lado, ¿no? De lo comunitario, digamos. ¿Es así o es una mala percepción mía? El italiano en principio parece muy acoliente, me sale en italiano, que te recibe. Cambia mucho también por las zonas, pero en general después hay que dar tiempo para ver si te reciben de verdad o no. Uh-huh. Una vez que te reciben, sos parte de una comunidad, de una familia. Tengo varias familias, aparte de mi familia de origen, porque me reciben. Tengo esta forma de ser, de sonreír, que acá
la mujer seria no sonríe. Yo digo que no hay nada más serio que una sonrisa. Donde nací es un pueblo, ¿eh? Por ahí uno dice en Reggio, que es ya una ciudad de 260.000 habitantes, no harían eso, pero hay todavía, ¿no? La Magna Grecia tiene toda la riqueza, la cultura, pero también está la cosa antigua de que la mujer no se puede mover sola, que si se mueve vaya a saber qué cosa es, qué ha hecho en su vida. Hay toda una cuestión que se paga, por ejemplo, con endometriosis, que era lo que te había dicho, porque es un síntoma o una patología que realmente ha tomado dimensiones muy, muy, muy grandes. Creo también un poco exageradas, y yo tengo una hipótesis que, creada por las sociedades farmacéuticas, ¿no? Que hay millones, en Italia solamente 3 millones, en el mundo 150 millones. Digo, ¿cómo hacen las estadísticas? Porque también hicieron una estadística acá en Calabria de todo el sur, algo de 60.000, me parece. Más de la mitad de las mujeres tienen endometriosis. Digo, ¿de dónde? No, nadie hizo una estadística seria porque he controlado todos los materiales. Con lo cual, lo digo casi, no atrevidamente, pero con una lógica que es asustar, hacer que la mujer se preocupe, que absorba eso, porque estamos hablando de endometriosis. Una patología que ya, según lo que indagué, los griegos, el famoso útero caminante, las células que viajan por el cuerpo de la mujer. Pero resulta que en los últimos años, en estos últimos años, el boom. Entonces, una vez voy a la Argentina con este tema que ya hace 15 años que lo estoy investigando, trabajando, y entonces voy a Argentina y un ginecólogo amigo me dice, ¿pero por qué en Italia están tanto con endometriosis? Y no sé, le digo, quería ver cuál es la versión de acá. Y Eva me dice, yo opero tantas mujeres y tienen endometrio por todo el cuerpo, tienen fertilidad, pueden tener hijos, no tienen dolores. Dice, ¿por qué ahí es así? Entonces eso ya me empezó a hacer una pregunta, ¿no? Digo, primero, ¿por qué de golpe? Porque como los médicos, desde el discurso médico, dicen que la endometriosis es genética. Pasé años para demostrar que no lo era y tuve una de las satisfacciones más grandes de mi vida, que en un congreso médico, una bióloga que hablaba antes de que yo expusiera mi parte psicológica de la patología, dice que las últimas investigaciones de unos genetistas decían que la enfermedad es epigenética, porque es el ambiente. En la época de Freud era la histeria, ahora es una enfermedad orgánica muy dolorosa, que el cuerpo de la mujer tiene que denunciar siempre el malestar de la cultura de cada época. Eso fue lo que articulé. Y después, no solo esto, empecé a trabajar pensando que era una histeria de conversión, porque tenía 2 o 3 analizantes que tenían esta patología. Después, trabajando, me doy cuenta que no pueden asociar como una histérica, como una estructura histérica, y me encuentro con un límite, porque eran pacientes que repetían siempre el discurso como si le hablaran a un médico acá totalmente, no podían asociar. Entonces empiezo a preguntarme cómo trabajar, voy a Argentina, hago conferencias allá, me ayudan a pensar, y me acuerdo de Freud, la primera época. ¿Qué hacía Freud? Anagramaba, hacía un anagrama de algunas palabras de los pacientes. Y entonces, por ejemplo, una chiquita, jovencita, dice una frase, hago el anagrama, llamo a la mamá,
Y viene y me cuenta, esta chica, hace 16 años, con endometriosis, y pedía ser como la otra chica, la necesidad del adolescente de identificarse con los pares, ¿no? Y no puede, porque los médicos le dieron la pastilla anticonceptiva para bloquear, frenarle la menstruación, así no sufría tanto. Y hago el anagrama y me dice algo, acuno dinero, lo digo en español, y me dice el nombre de la mamá, sale también. Llamo a la madre y que me cuenta que cuando nace esta bebé, no había parientes cercas, entonces tienen que ir a trabajar. Habían creado una empresa, el marido y mujer, entonces empiezan a trabajar todo el día, entonces va corriendo y cada 3 horas va a ver la nenita, la bebé sola en la casa. Acunó dinero. Y después denunció con todo el problema de la feminidad, ¿no? En el dolor con el endometrio, porque endometrio quiere decir endo, madre, es la relación con la madre. Y entonces otra analizante me enseñó y me dijo, claro, porque mi mamá me había dicho, cuando le dije que me habían llegado la menstruación y que no sabía qué era porque me asusté, porque nadie me había explicado, todavía sucede eso, no las nuevas generaciones, te estoy hablando de las generaciones de mujeres de 40, 50 años, 35, con sus madres. No le hablaban de las menstruaciones, no sabían, entonces se ven sangrar y no saben qué le está sucediendo. Entonces va y le dice a la mamá que le estaba pasando, y la madre le dice muy simpáticamente, ahora vas a llorar sangre, ahora vas a saber qué cosa es ser mujer, ahora vas a sufrir, de verdad. Bueno, eso es lo que estoy trabajando, lo que descubrí, lo que articulé y lo que trabajo con los médicos, ¿no? Para decirle que el cuerpo no es una anatomía, es un cuerpo, y el cuerpo habla. Sí. Sí, sin duda, ¿no? Ya pusiste y ya colocaste aquí este tema, que es precisamente una línea de trabajo tuya, muy, muy pertinente en este momento, que tiene que ver con este síntoma 100% femenino, ¿no? De la endometriosis, que es un padecimiento con una altísima incidencia, además en mujeres muy jóvenes, muy jovencitas, ¿no? Que se ven expuestas a practicarse una histerectomía, ¿no? Deshacerse del útero. Leía en algunos de tus trabajos, pues, este rastreo que haces sobre el significado histórico del útero como una cosa así desde el origen del psicoanálisis siglo XIX, pues leída ahí como algo que se mueve independientemente al interior del cuerpo de la mujer, que sube, que baja, que es capaz de enojarse. Los médicos a la fecha siguen hablando de los úteros enojados. Entonces, es central esto en la identidad de lo femenino, ¿no? Qué cosa más siniestra, más extraña que sentir que este útero no se mueve a conformidad de la anatomía propiamente y del cuerpo significante, pues, ¿cómo ubicas este problema? Si quieres ahondar un poquito sobre Sí, eso. sí, claro, gracias. Bueno, aparte porque leí tu libro, vos también trabajás esto de la mujer, en la actualidad. Dije, ¿cuántos puntos de encuentro hubo en la lectura de tu libro, El encanto de las sirenas? Sí, sí, sí. Y justamente, ¿no? Hablar de esta época, vos lo hablas del incesto, pero justa es eso, ¿no? El no separarse de estas madres, que yo en el libro, creo, en el primer libro, porque ahora estoy por sacar otro, digo, no hay una autorización a que el útero, primero de todo, tiene que aprender la que sufre la patología a simbolizar de otra manera el útero y aprender
que el útero, aparte de lo que aprendió con la madre, es un órgano que puede servir para una satisfacción erótica. Eso sería el cambio de posición. Entonces, en este indagar, que donde las células van, como dijiste, por todo el cuerpo hasta la nariz o el cerebro, como pidiendo ayuda, ¿no? No sabe dónde ubicarse, porque uno tiene que hacer esas lecturas. Y en este boom, ¿no?, de una época neoliberal atroz que estamos viviendo, cómo la mujer, no sé de qué manera, porque esto todavía no sé, si ha identificado masivamente, porque ya te digo, las madres no sufrían de endometriosis, las abuelas tampoco. Los médicos lo resolvieron de una manera, diciendo antes las mujeres tenían 5, 6, 7 hijos, estaban siempre embarazadas, entonces no había contaminación. Sí, pero entonces no me digan que es genética. En una de las averiguaciones que hice en bibliografías, porque cuando yo me pongo a trabajar esto, porque una mujer me vino a ver, termino de dar una conferencia en una clínica, se acerca una mujer y me dice si puedo hablar de este tema. Yo no hablo de lo que no sé. Me dio un material que empiezo a leer y vi tanta sufrimiento en estas mujeres que dije, dame tiempo que voy a estudiar y veo si puedo decir algo. Bueno, entonces empiezo a indagar y supe que había un caso de endometriosis en el 1500, 1600, porque un médico alemán con un cadáver de una mujer lo dividió y encontró capas de endometrio en diferentes partes del cuerpo. Pero después no hay bibliografía. Cuando yo empiezo a trabajar psicoanalíticamente no encontré nada, ni en español, ni en inglés, ni en italiano. Entonces era empezar de lo que me enseñó, lo que me enseña el psicoanálisis y la clínica, cómo articular esto, ¿no? Este dolor de las mujeres que le impide ir al trabajo, no solamente tener hijos, sino que sea en la época, en los días de la menstruación, que de la ovulación, los dolores lo han descrito de una manera que te hace sentir el dolor a través de la explicación que hacía. Entonces, una había escrito, yo que porto la yuga. Yuga es una frase de I Pagliacci, la ópera de Loncavallo. Y la facha me infarino. Entonces, es el peso, la yuba es un saco de militar antiguo italiano muy pesado. Entonces esta muchacha eligió esta frase para decir el dolor del peso que trae encima de algo que ella misma no sabe que está ahí dando vuelta. Y la cara se enfarina, en harina, perdón, lo estaba diciendo en italiano, en harina, y ahí digo, bueno, es un semblante que se pone para poder salir. No están las dos cosas, el dolor por una parte y enharinarse la cara como un semblante para poder salir a lo social, al mundo, ir a trabajar. Estas mujeres pasan mínimo 10 años antes de tener un diagnóstico de qué es lo que le está pasando. Y realmente los dolores son de una forma que a veces me faltan palabras para decirlo, como repitiendo lo que dicen ellos, pero se le ve, son cuerpos sufridos, la posición cuando llegan a la consulta, ¿no?, muy metidas dentro de ellas mismas, ¿no? Una dijo una frase que también fue clave para que yo pudiera trabajar, la saqué a través de otro anagrama: tengo a mi madre dentro. Entonces es esta historia de prohibiciones, el cuerpo que tiene que ser para el sacrificio, para el dolor, que una mujer es mujer si sufre. Claro, ¿cómo no se van a poner con hombres violentos que le pegan, por ejemplo?